Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más te habla tu amigo y el hermano Eddie Pimentel de Jesús con una lección más de la santa palabra de Dios. Y esta vez lleva como título las dos resurrecciones. Las dos resurrecciones. Así que oremos. Padre querido que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre querido, al estudiar tu palabra, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas más claras y consoladoras de las Escrituras. Alienta una de las esperanzas más felices y razonables para los que creen en el Creador y sustentador del universo, y en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es al mismo tiempo un elemento esencial, una condición indispensable de la justicia retributiva de Dios, que se entiende por dos resurrecciones. ¿Qué ocurre con todos los hombres como resultado de la caída de nuestros primeros padres en el pecado? En Adán todo muere. Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 22 y Romanos capítulo 5 versículo 12. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición del hombre en la muerte? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que es el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Es decir, el hombre cuando muere carece de facultades mentales o físicas, por lo tanto mientras está en la tumba no puede alabar a Dios ni pensar en él. Salmo 6:5. Porque cuando muere perecen sus pensamientos. ¿Qué se ha prometido para que el hombre pueda ser redimido de esta condición? Del poder del sepulcro yo lo rescataré, y de la muerte lo redimiré. ¿Dónde están tus plagas? Oh muerte, ¿dónde está tu destrucción, oh sepulcro? Osea capítulo 13, versículo 14. ¿Por medio de quién se producirá este rescate del sepulcro? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera carta de Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22. ¿Cuál sería la suerte de los muertos si Cristo no hubiese logrado su liberación del sepulcro? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y así Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículos 16 al 18. ¿Para qué Dios dio a su Hijo unigénito al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué negaban los saduceos en el tiempo de Cristo? Se acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección. Lucas capítulo 20, versículo 27. ¿Cómo probó Cristo la resurrección por medio del Antiguo Testamento? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Versículos 37 y 38. Es decir, en vista de la resurrección, del hecho de que ha de haber una resurrección, para Dios todos viven, en su propósito todos viven. ¿Mediante qué ilustración de la naturaleza se enseña la resurrección y la salvación final de los justos? Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. De cierto os digo, que si el grano y el trigo no caen en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. La semilla muere para surgir a nueva vida. Con esto se nos enseña la lección de la resurrección. Todos los que aman a Dios surgirán
a la vida y vivirán de nuevo a través de los siglos sin fin en la tierra renovada. La voz de quien despierta a los muertos. No os maravilléis de esto, porque viene tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Cuántas clases y distintas resucitarán? Ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Hechos capítulo 24, versículo 15. ¿Con qué término se refiere Cristo a las dos resurrecciones? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección de los justos? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Véase también en 1 Corintios 15, 23. ¿Cuándo serán recompensados los justos? Y te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas, capítulo 14, versículo 14. ¿En qué condición esperaba resucitar el salmista? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17, 15. ¿Qué gran contraste habrá entre el cuerpo actual y que exhibirán los justos que resuciten? Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción, se siembra en deshonra y resucitarán en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 44. Al cuerpo de quien se asemejan estos resucitados, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Con qué palabras se expresa el triunfo final sobre la muerte y el sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Cuánto tiempo vivirán los justos? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijo de la resurrección. Lucas, capítulo 20, versículo 36. ¿Cuánto tiempo después de la primera resurrección espera la otra clase antes de ser resucitada? Y vivieron los justos y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. ¿Cuál ha de ser su suerte? Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Versículo 9. ¿Quiénes participarán de esta suerte? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Cuál es el último enemigo que será destruido? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 26, y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14. ¿Qué apariencia tendrán los justos de allí en adelante? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces, mis hermanos queridos, ¿cuál es la esperanza de nosotros para que Dios nos salve? Venir a Cristo. Es el único que puede volvernos la vida eterna que Adán perdió allí en el huerto del Edén. Oremos. Padre querido, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque si creemos en fe en ti, tú nos vas a resucitar. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.